lo que pase, no nos separará. Haré yo te amo, contigo hasta el final. Ale, 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 ale. Bueno, yo no hay día que no me acuerde de Luis, o sea, igual que de mis personas queridas, ¿no? Y siempre todos los días, por un detalle, por una cosa, siempre me viene. Hoy me decía un amigo común, que está un médico además que le atendió, dice, cuanto más tiempo pasa, más grande es Luis Aragonés, o sea que se está ensalzando cada vez su figura. El marketing y la publicidad y eso no era un tema suyo, pasaba de eso, era, digamos, auténtico, no tenía, digamos, filtros de nada. Pues ahora, pues cada vez están saliendo a la luz su forma de ser por la gente que quería y se está valorando más. Entonces, pues para mí ha sido, ya lo he dicho una vez, que tuve la suerte de hacer 15 años de máster con él. Y ese, pues, aparte de trabajar con él, pues era mi amigo. Y bueno, en esos 1 de febrero siempre un poquito de tristeza porque se le echa de menos. Es el día a día, tampoco hay que alimentarse de de los momentos más álgidos. Es evidente que, como he dicho, ganar la Eurocopa del 2008 después de 44 años sin haber ganado España un título, digamos que es la sinfonía de Luis. Pero bueno, estar en el Mallorca y quedar terceros o llegar al Oviedo y decirles en la primera charla, señores, yo no bajo ni con los juveniles. O sea, esa en el Valencia cuando fue subcampeón, esa manera de sacar el rendimiento al jugador yendo de frente y con exigencia y con realidades todos los días, ese día a día, pues es lo que más valoro. Pues Luis fue otra visión, porque me acuerdo que la primera vez que trabajé, que empezamos a programar, y dije, joder, si este hace lo que yo hago. O sea, que llevaba el blog por microciclos, con un bolígrafo de cada color. Si iba a hacer un rondo, los que se ponían el chándal rojo lo escribía en bolígrafo rojo. O sea que, digo, era muy metódico. O sea, cuando alguien se puede inventar otra cosa, pero yo que lo he vivido, y muy organizado. Y luego, pues, detalles de esos. O sea, que de querer estar siempre el primero antes de que llegara el equipo. He contado una anécdota que yo llegué un día, la primera vez que entreno con él, y cuando llego ya estaba Luis allí. Yo llego 1 hora antes. Y al día siguiente, pues llegué yo 1 hora y media antes que él. Y me vio que ya estaba allí y al día siguiente llegó 1:15. Y al día siguiente le dije yo, digo, Luis, quedamos a 1 hora, digo, pues si no nos quedamos aquí a vivir. O sea, el ser estricto con sus obligaciones, pues era... es único, Luis Aragonés es único, es irrepetible. Sí, él hacía el trabajo en equipo somos todos, lo decía. Desde que se encarga de la ropa, el médico, todos los integraba. Y tenían que estar todos, en cuanto eras de su equipo, eran todos intocables, no hacía excepciones, porque entendía que si no había cohesión en todas las partes, pues no había nada que hacer. Y en eso, pues, todo su equipo de trabajo, en el nivel que estuviéramos, lo llevábamos y él nos apoyaba siempre. Maniático no, meticuloso sí. Maniático, bueno, no sé si es una manía, como decía él, el querer tener orden y organización,
no es una manía, yo creo que es una metodología. ¿Eh? Y en eso sí era muy constante, sin orden y disciplina y tal, y puntualidad, pero que no era tirano, ni ponía multas, ni... Pues, decía, mi puerta está abierta para todo el mundo, y cuando tenía que despachar o decir cosas individualizadas, pues lo hacía, ¿no? O sea, la verdad es que era muy completo. Esa que sacaba al campo, pues esa labor que ahora se ve que lo hacen los segundos entrenadores cuando hay un cambio para la estrategia defensiva o ofensiva, o cuando hay un cambio para decirle, pues si sale Pepito es el tercero de la barrera, tienes que entrar tú ahí. Pues ahí llevaba todo Luis, le enseñaba las posiciones de estrategia. Primero le decía lo que tuviera que decir, pues va a hacer usted esto, lo otro, lo demás allá, y luego eso que hace el segundo ya lo llevaba él hacía muchos años, ¿eh? ¿De acuerdo? Tanto para el tema ofensivo como defensivo. Tenía los croquis ahí de ese tema. La más dura para Luis... Respecto al club de la Liga Española. Sí, pero la más dura es cuando se da cuenta de que no está bien y le gustaría entrenar, y bueno, esa es la etapa más dura. Pero en equipos, pues cada uno, todas las veces que he estado, Luis ha cumplido sus objetivos. Al margen, por ejemplo, Luis ha sido campeón de Copa con el Barcelona en un momento que los jugadores se habían rebelado contra la directiva, o en el Español ha hecho grandes campañas, en el Sevilla, todos los equipos son 40 años de profesional. Hay una cosa que se estudia aquí en el INEF, que es el alto rendimiento, y en eso ha trabajado en muchos sitios, y el rendimiento ha sido óptimo. Bueno, yo la verdad es que estaba al lado y decía, Luis Aragonés decía siempre que él tenía las espaldas muy altas, que le pegaran a él, que no importaba, siempre nos quitaba, tanto a los jugadores como a los que le ayudábamos, nos quitaba la responsabilidad, y siempre nos hacía ver que no pasaba nada. En eso él estaba por encima de, que está en el argumento, está que te critiquen, pero él seguía con su línea, ¿no? En la selección él se trazó un estilo de juego, una forma, una manera, creó, y bueno, y los que al final, ¿quién tenía razón? Pues Luis Aragonés, sí, no fueron justas. Yo, como ha dicho Meryl Streep hace poco, el periodismo es muy importante, pero siempre que sea objetivo, que no sea partidista. Yo creo que la objetividad esa y eso de que la verdad no te estropee la noticia, hay que tirarlo abajo. No, en eso no voy a comentar. O sea, lo que es claro y evidente, que había ciertas dudas si Luis había firmado o no había firmado, y por otro equipo, y cuando nos fuimos a la federación fue siendo campeones. O sea que no lo sé, no hay una laguna, pero vamos, que a mí me hubiera gustado seguir en la selección. O sea, y a Luis a lo mejor también, pero no sé. No, ahí estoy un poco confuso. Bueno, los que no le conocían, no sé si la infravaloraron o no le valoraron como debían. Yo lo que sí tengo claro es que yo a Luis he tenido, o sea, la gente estamos acostumbrados a hablar bien de ella cuando se mueren. Pues yo, cuando Luis estaba en vida, no soy pelota, pero en 2 o 3 ocasiones le he tenido que decir que era un monstruo, la verdad. Hoy había un partido que
estábamos bloqueados, no sé qué ha hecho y lo ha sacado adelante. Y yo no veía solución, otros no la veían. Era en esas cosas, pues, era un adelantado a su época desde que empezó. Porque empezar de jugador y luego ser entrenador y sacar y ser campeón a poco de empezar de liga con el Atlético de Madrid, eso no lo hace cualquiera, no vale cualquiera para eso, hay mucha gente que vive del marketing. El marketing es una profesión y una forma, y hay gente que tiene digamos esa empatía con todo el mundo y todo le parece bien, y bueno, pues hay otros que no tienen, que se les valora menos la valoración. Y luego hay otro tema que es un resorte para ahora, que a mí tampoco me gusta, que es la adulación. Parece ser que hay que ser un adulador para que el jefe te... Vamos, un pelota, lo que se llama, ¿no? Y entonces, pues no. Yo cuando era pequeño en los colegios estaban mal vistos los pelotas y los chivatos. Y parece ser que ha cambiado algo, pero siempre va a estar mal visto. No es comparable porque es distinto. Exacto, pero... Porque, por ejemplo, sea el profe Ortega o en un equipo, tienes a los jugadores todos los días. Y en la selección te vienen entrenados de distintos equipos. Generalmente todos los jugadores llevas a los 23 mejores, con lo cual esos equipos tienen una carga de trabajo, de competición. Entonces, en los equipos unos juegan, otros no juegan, en las federaciones te vienen entrenados, y como yo digo, es más importante no desentrenar, es decir, hacer un análisis individualizado y general también, y ver las cargas de trabajo que tienes que usar para que lo poco o mucho que hagas sea de suma, no sea de resta. La resta es desentrenar. Y bueno, en esta Eurocopa Luis entendió que habló del tedio, ¿no? Entonces, generalmente hacíamos dos entrenamientos, 2 cargas de trabajo, con distinto volumen de trabajo, pero por lo menos que Luis quería combatir el tedio, decía, ¿no? El aburrimiento, porque eso es un mes que si estás 16 horas en un hotel, y entonces había una dinámica muy, muy positiva. A lo mejor entrenábamos para divertirnos o para un sistema de juego, dependíamos de eso. Y parece ser que la selección española, en el 2008, que la UEFA hace un análisis, fuimos los que más entrenamientos hicimos. O sea que hay que saber usar, unos más, otros menos, otros específicos, otros general. O sea que es como una cuerda de una guitarra, cada uno tiene que tener un tono. Hombre, pues siempre nombro, no solo de ahora, porque no voy a nombrar de antes. Pues cuando yo entrené al Castilla, ya había un jugador que a mí me parecía rapidísimo y un rendimiento, y cuando el Castilla ese que fue finalista de la Copa del Rey, se llamaba Castañeda. Me sorprendía, para mí era el Usain Bolt de ahora. Y uno ese como español y como extranjero, cuando estuve en Boca Juniors, pues había un futbolista que luego ha sido campeón del mundo, que le daba igual el puesto que le pusieras. En todos jugaba, rendía, que era un Articochea. Jugaba de defensa derecho, de defensa izquierdo, medio por la derecha, de medio centro. Le llamaban el Vasquito. Fue campeón del mundo con Maradona. Y bueno, era un portento, la verdad. He tenido a muchos grandes jugadores, pero prefiero nombrar de antes. Estamos hablando... No, pues
diría lo mismo si cambian a otro escudo Como yo, 3000 años eso. y diría que tampoco se pisa, no sé, no. Es que estamos hablando de conjeturas. A Luis los temas publicitarios y eso pues no pasaba de ellos, ¿sabes? Entonces no lo sé eso. La verdad es que me emociona bastante, ¿eh? O sea, el día ese al día siguiente salieron los veteranos del Atleti allí al centro del campo, el partido me parece era contra la Real Sociedad, puede ser. Pues estaba con ellos, ¿no? Y bueno, a mí me emociona cuando voy a Manzanares y oigo lo de Luis, pues que entiendo que para su familia tiene que ser un orgullo y te digo, cada vez se está valorando más su figura. Pues, a mí sí me hubiera gustado, pero es que los clubes son empresas y entonces ahí no puedo decir, pero vamos, que si hubiera sido así, también hubiera sido bien aceptado. Lo que pasa es que hay que financiarse también y entiendo que los clubes, en Europa hay clubes que tienen nombres de comerciales o llámele que financian eso, ¿no? Una etapa en la selección y luego pues digamos que en los clubes. Yo me acuerdo que íbamos a Valencia a ver algún partido y no podía andar ni 2 metros, y en Mallorca lo mismo. O sea que bueno, ese lasus que ha habido, pero luego dándole, digamos, un tono así de musical, ha ido increciendo la admiración por él. Cosa que me alegro. Luis ha sido un monstruo. Y lo que me hizo saber desde el principio es que cuando se gana, ganan los jugadores. Y cuando perdíamos, decía, algo hemos hecho mal nosotros. Por eso, se me quedó muy grabado en el estadio ese de Viena, el Hapoel. El Hellhammer. Sí, el Hapoel. Pues terminó, le dije, algo hemos debido hacer bien. Y he hecho una sonrisa. Digo, algo hemos debido hacer bien. Que es la única frivolidad que me permití. Cuando está, muchas veces, para las charlas, esas charlas que se ven, pues él ya 2 horas antes tenía el argumento y las iba repitiendo, iba paseando y, o sea, se preparaba lo que iba a decir, no improvisaba muy poco. Sí, desde la concentración, esa frase que dijo, que ustedes pueden ser campeones de Europa si hacen lo que yo les digo. Entonces, esa es, digamos que hay una primera charla en ese mes de establecer un objetivo con un equipo de trabajo. Y luego los días de partido hacía 2 charlas. Una a la mañana, que era de motivación, decía él, y un poquito de conocimiento del contrario, y la de la tarde era la decisión, la alineación, el sistema de juego, ofensiva y defensivamente, donde se hacía la presión, la jugada de estrategia, todo eso. Lo hacía por la tarde porque decía que ahí ya estaba más clara la alineación del contrario y podría saber más cosas. Y bueno, en la Liga Española muchas veces yo le voy a decir, pues yo creo que juegan estos, pues se veía los periódicos de la ciudad que estuvieron, pues tal, el otro decía, yo creo que tal, de 38 clavaba 36, o sea que era muy, intuía las cosas, ¿no? Y entonces era analítico para decir, pues este es nuestro punto fuerte, todas esas cosas, ¿no? De una persona muy organizada, analítica, tanto en lo que iba a decir como en lo que hacía. Yo qué sé, no, ojalá. Vamos a tomar una cerveza. No importa lo que pase, no
hasta el final.